En lo más alto de un rascacielos en Polanco, la tarde caía con un frío que se colaba incluso a través de los cristales blindados del imponente despacho. Las luces de la ciudad brillaban como un océano interminable de posibilidades, pero dentro del despacho reinaba un silencio denso, casi incómodo. Alejandro Herrera, un hombre de impecable traje oscuro, permanecía recostado en una poltrona de cuero, con los ojos cerrados y el ceño suavemente fruncido, simulando un descanso que no era tal. Frente a él, el cofre metálico que guardaba fajos de billetes y lingotes de oro permanecía abierto, desafiando cualquier tentación. En ese instante, la puerta se abrió lentamente. Una mujer humilde, con uniforme de limpieza, entró acompañada de una niña pequeña que usaba unos guantes amarillos demasiado grandes para sus manitas. La inocencia de la niña contrastaba con el lujo del entorno, como si dos mundos ajenos se hubieran chocado sin previo aviso. Sofía, con apenas 5 años, se acercó con curiosidad a la caja fuerte abierta. Sus ojos grandes reflejaban las montañas de dinero y el brillo dorado de los lingotes. Alejandro, sin mover un músculo, observaba a través de sus pestañas cerradas, aguardando el gesto que confirmaría lo que temía, que la corrupción estaba en todos lados, incluso en la inocencia aparente. Sin embargo, lo que presenció fue distinto a todo lo esperado. La pequeña, en lugar de tocar lo que no era suyo, comenzó a organizar con torpeza los billetes que se habían desacomodado, apilándolos como podía. Luego, con un esfuerzo infantil, intentó cerrar la puerta del cofre. El corazón del magnate se aceleró y una sensación de incomodidad desconocida comenzó a recorrerle el pecho. La madre de la niña, Carmen, notó la cercanía de su hija con la caja fuerte y se apresuró a llamarla en voz baja, temiendo una reprimenda. Pero Sofía giró con una sonrisa y le dijo con total naturalidad: «Mamá, ya lo acomodé todo para el señor Alejandro». La frase, tan simple y tan pura, atravesó a Alejandro como un dardo inesperado. Por primera vez en muchos años, el hombre que había construido un imperio sobre la desconfianza y los contratos blindados sintió cómo se resquebrajaba la muralla que lo protegía del mundo. Fingiendo seguir dormido, tragó saliva con dificultad, consciente de que aquella pequeña había hecho tambalear sus convicciones más profundas. En ese preciso instante, Alejandro comprendió que algo estaba cambiando dentro de él. Lo que había iniciado como una prueba cínica se convirtió en un espejo que reflejaba su propia miseria emocional. La niña no solo no lo había defraudado, sino que había mostrado un nivel de pureza que él mismo había olvidado que existía. El murmullo lejano de la ciudad quedó opacado por la voz infantil de Sofía y por el eco de una verdad incuestionable. La riqueza no servía de nada si no se confiaba en el corazón de las personas. Y mientras el silencio regresaba al despacho, un nuevo capítulo en la vida de Alejandro estaba por comenzar. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Queremos leerte en los comentarios. Alejandro Herrera no siempre había sido un hombre frío y distante. Años atrás, cuando todavía creía en la lealtad y en la amistad, confió ciegamente en su contador de toda la vida. Fue ese hombre quien, tras años de aparente fidelidad, lo traicionó con una estafa que casi destruye su imperio financiero. Aunque logró recuperarse, la herida nunca cerró del todo. Desde entonces, Alejandro veía el mundo con recelo, convencido de que todos tenían un precio y de que la bondad no era más que una máscara. Esa tarde en su despacho, al mirar a Sofía organizar sus billetes como si fueran simples juguetes, se dio cuenta de que el cinismo se había incrustado tan hondo en su corazón que había llegado al extremo de poner a prueba a una niña. Sofía, ajena al torbellino interior que despertaba en él, continuaba visitando el despacho cada vez que acompañaba a su madre. No pedía nada, no exigía atenciones, simplemente observaba todo con una curiosidad inocente. A veces, se entretenía dibujando en hojas recicladas que encontraba en la papelera. Otras veces, le preguntaba a Carmen por qué los escritorios eran tan grandes y por qué el señor Herrera siempre parecía tan cansado. Alejandro escuchaba esas palabras a escondidas y cada frase de la pequeña lo hacía cuestionar más su propio estilo de vida.
Era como si la niña tuviera un radar, especial para señalar, sin proponérselo, los vacíos que él llevaba dentro. Un día, mientras Carmen limpiaba los ventanales, Sofía se acercó a Alejandro y le entregó un pequeño objeto rosado. Era un cofre infantil de plástico, decorado con calcomanías gastadas. «Es para usted, señor. Así el dinero crece y la tristeza se va», dijo con una seriedad sorprendente para alguien de su edad. Alejandro quedó petrificado. Nadie le regalaba algo sin esperar nada a cambio desde hacía décadas. Tomó el cofrecito con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. Carmen, al darse cuenta, quiso disculparse por la imprudencia de su hija, pero Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de manera genuina. Movido por esa pureza, Alejandro empezó a indagar en la vida de Carmen y Sofía. Descubrió que vivían en un pequeño apartamento en Nezahualcóyotl, en condiciones muy distintas a las suyas. La niña padecía asma y sus recursos eran limitados. A pesar de Mina Mesientosham, todo, había en ese hogar una alegría que contrastaba con el silencio gélido de su mansión en Coyoacán. Alejandro comenzó a sentir una atracción extraña por ese mundo sencillo, donde el amor y la bondad no parecían depender de cifras bancarias. Era un contraste tan fuerte que, en lugar de apartarse, decidió acercarse más. Carmen, sin embargo, era orgullosa. No aceptaba fácilmente ayuda. Había aprendido a sobrevivir sola desde que Manuel, el padre de Sofía, las abandonó. Trabajaba largas horas y, aunque apenas alcanzaba para cubrir lo básico, nunca dejaba que su hija lo notara. «No necesitamos lástima, señor Herrera», le dijo una vez con firmeza, cuando Alejandro intentó ofrecerle dinero para medicinas. Alejandro quedó desconcertado. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara su dinero, y menos aún con tanta dignidad. Fue entonces cuando comprendió que Carmen no buscaba un salvador, sino respeto. La relación entre los tres comenzó a transformarse poco a poco. Alejandro se descubrió buscando excusas para pasar más tiempo con Sofía, disfrutando de sus ocurrencias y de la luz que parecía irradiar. Con Carmen, en cambio, las conversaciones se volvieron un duelo entre su orgullo y la intención genuina de Alejandro de ayudar. Entre discusiones, silencios y miradas intensas, empezaba a formarse un vínculo inesperado. Pero en la sombra de ese proceso, se acercaba un obstáculo que pondría todo en riesgo. Manuel, el padre biológico de Sofía, estaba por reaparecer, reclamando lo que nunca había cuidado. La reaparición de Manuel cayó como un golpe inesperado en la vida de Carmen y Sofía. Después de años de ausencia, el hombre regresó con una seguridad altanera, argumentando que ahora había cambiado y que quería recuperar a su hija. En realidad, lo movía la posibilidad de obtener algún beneficio económico al enterarse de la cercanía entre Carmen y el magnate. Alejandro, al conocer la noticia, sintió una mezcla de rabia e impotencia. Por primera vez en su vida, lo que más le importaba no eran sus negocios ni su reputación, sino el bienestar de esa pequeña que había logrado tocar fibras que creía muertas. La amenaza de perderla lo empujó a una decisión que nunca imaginó tomar: luchar como si fuera su propia hija. Los días previos a la audiencia judicial estuvieron cargados de tensión. Carmen apenas podía dormir, temiendo que Manuel, con artimañas y abogados, lograra arrebatarle lo más valioso que tenía. Sofía, demasiado pequeña para entender todo, preguntaba con inocencia por qué todos parecían tan preocupados. Alejandro, en un gesto inesperado de ternura, le respondió una noche: «Porque tú eres lo más importante, y cuando algo vale tanto, uno hace todo lo posible por cuidarlo». La niña sonrió y, con su lógica infantil, le dijo: «Entonces no te preocupes, yo me quedo contigo y con mamá». Esa frase, tan sencilla, se clavó en lo más profundo del empresario. En la sala de audiencias, el ambiente era tenso y solemne. Manuel se presentó con traje barato, pero con un aire de seguridad desmedida, convencido de que podría intimidar a Carmen y manipular a los jueces con un discurso de arrepentimiento. Alejandro, en cambio, estaba sentado al lado de Carmen, proyectando una serenidad que ocultaba la tormenta interior. Los abogados presentaban pruebas
informes médicos sobre el asma de Sofía y testimonios que demostraban el abandono prolongado del padre biológico. Pero el momento decisivo llegó cuando Alejandro pidió la palabra. El magnate, acostumbrado a hablar en juntas corporativas, nunca había sentido tanto peso en cada palabra como en esa ocasión. Frente al juez, miró a Sofía y luego a Carmen antes de confesar. Yo inicié todo esto desconfiando de la humanidad, pero esta niña me enseñó algo que ni todo mi dinero pudo darme: fe. No vine aquí para demostrar mi poder, sino para decir que estoy dispuesto a ser su padre, a cuidar de ella y de Carmen con mi vida. Ellas me dieron un hogar cuando yo solo tenía una mansión vacía. La Mrs. Sala entera quedó en silencio, y por primera vez Alejandro se mostró vulnerable, dejando caer una lágrima que no intentó ocultar. Manuel intentó interrumpir, alzando la voz con acusaciones de que todo era un teatro para quitarle a su hija. Pero el juez, al observar la actitud evasiva y las pruebas de su abandono, le pidió que guardara silencio. Lo más sorprendente sucedió cuando la misma Sofía, desde su asiento, levantó la voz con su dulzura infantil. Yo quiero quedarme con mi mamá y con el señor Alejandro. Él me cuida y me escucha. Esa declaración desarmó a todos los presentes, incluso a Manuel, cuyo semblante de seguridad se desplomó. Fue en ese instante cuando el hombre, derrotado no por argumentos legales, sino por la fuerza de la verdad, bajó la cabeza y susurró: «Ella tiene razón. Yo no sé ser padre». Renunció de manera espontánea a la custodia, dejando que el juez otorgara la tutela definitiva a Carmen, con Alejandro como figura paterna reconocida en el proceso de adopción. La audiencia terminó con un murmullo de sorpresa entre los asistentes, mientras Carmen abrazaba a su hija con lágrimas de alivio. Alejandro, conmovido, selló ese momento con una mirada a Carmen que no necesitaba palabras. Lo que había empezado como una prueba de desconfianza había terminado en un pacto de amor y familia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con la resolución judicial a su favor, la vida de Carmen y Sofía dio un giro inesperado. Alejandro las invitó a mudarse con él a su casa en Coyoacán, una mansión que había permanecido vacía y sin vida durante años. Al principio, Carmen se resistió, temiendo que todo fuera un gesto de lástima o un impulso pasajero. Pero Alejandro, con paciencia, le demostró que sus intenciones eran genuinas. Poco a poco, la casa que solía ser fría y silenciosa se llenó de risas, olor a comida casera y juguetes en cada rincón. Carmen también encontró un lugar en el mundo de Alejandro. Lo que comenzó como un apoyo en tareas administrativas, terminó por convertirse en una sociedad real dentro de la empresa. Su inteligencia y capacidad sorprendieron a muchos, y Alejandro la alentó a retomar sus estudios universitarios. Mientras tanto, Sofía florecía en un ambiente donde por fin tenía estabilidad, medicinas, educación de calidad y, sobre todo, amor. La niña, que un día solo tuvo un pequeño cofre rosado como tesoro, ahora vivía rodeada de oportunidades, sin perder la pureza que la caracterizaba. El cambio más profundo, sin embargo, se dio en Alejandro. El hombre que había vivido encerrado en su coraza de desconfianza descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus lingotes de oro ni en los números de sus cuentas, sino en la risa de Sofía, en la fortaleza de Carmen y en la calidez de los momentos compartidos en familia. Aquella prueba cruel que había ideado tiempo atrás se transformó en el punto de partida de una vida nueva, una donde aprendió a dar sin esperar nada a cambio. Los meses siguientes consolidaron la nueva vida que Alejandro, Carmen y Sofía habían comenzado a construir. La mansión de Coyoacán, antes un símbolo de aislamiento, se transformó en un hogar vibrante. Sofía corría por los pasillos con su inhalador siempre a mano, pero con la seguridad de que ya no le faltaría nada. Carmen, que al principio aún dudaba de aceptar tanta generosidad, fue descubriendo que la relación con Alejandro no se trataba de dependencia, sino de alianza. Él escuchaba sus ideas, valoraba su opinión y le pedía consejo en decisiones importantes de la empresa. El respeto mutuo, tejido en medio de dificultades, se convirtió en el cimiento de algo más grande que ellos mismos. El amor entre Alejandro y Carmen
fue creciendo de manera natural. No hubo declaraciones espectaculares, sino gestos sencillos. Un café compartido al amanecer, una caminata silenciosa por los jardines, una mirada cómplice durante una reunión. Fue Sofía, con su espontaneidad, quien un día rompió el silencio. ¿Por qué no se casan ya? Así somos una familia completa. Carmen rió nerviosa, y Alejandro, sin pensarlo demasiado, tomó la mano de la mujer que había transformado su vida. En sus ojos había una promesa silenciosa de amor y permanencia. Con el tiempo, Carmen no solo se convirtió en la esposa de Alejandro, sino también en una socia clave de sus negocios. Retomó sus estudios y se graduó con honores, demostrando que las segundas oportunidades no eran un lujo, sino un derecho. Sofía, oficialmente adoptada, llevaba ahora el apellido Herrera con orgullo, pero sin olvidar sus raíces humildes. La niña conservaba su cofre rosado como un recuerdo de los días en que la esperanza era su única riqueza. Alejandro, en cambio, había encontrado en ese mismo objeto el recordatorio constante de que la verdadera inversión estaba en el amor y no en los bancos. La familia se convirtió en un ejemplo para muchos. La prensa, que inicialmente había visto con escepticismo la unión entre un magnate y una mujer humilde, terminó reconociendo la autenticidad de lo que compartían. Alejandro impulsó proyectos de responsabilidad social en su empresa, destinando fondos para apoyar a niños de bajos recursos en barrios como el que Carmen y Sofía habían habitado. El hombre que antes solo hablaba de cifras, ahora hablaba de valores humanos, demostrando que un corazón transformado podía cambiar también a toda una corporación. 2 años después, la vida de los Herrera era testimonio de lo que significa una segunda oportunidad. Alejandro y Carmen habían tenido un hijo juntos, al que llamaron Pedro, y Sofía lo cuidaba con un cariño casi maternal. La niña, ya más grande, participaba en actividades escolares con entusiasmo y hasta proponía ideas para las campañas sociales de la empresa. Carmen, con su título universitario en mano, se había convertido en socia plena, y Alejandro, lejos de ser el empresario frío del pasado, daba conferencias sobre ética y humanidad en los negocios. En cada palabra recordaba la tarde en que una pequeña con guantes amarillos le devolvió la fe en la bondad. La historia cerraba un círculo perfecto. Lo que inició como una trampa de desconfianza, terminó en la creación de una familia unida por amor, respeto y esperanza. Alejandro había comprendido que la verdadera herencia que podía dejar no estaba en sus cuentas bancarias, sino en los valores que ahora compartía con los suyos. Y mientras caminaba tomado de la mano de Carmen y Sofía por los jardines de Minodes, su hogar, sabía que había encontrado lo que siempre había buscado en silencio. Un lugar al que realmente podía llamar casa. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Y comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,